En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Es un privilegio para mí seguir hablándoles de la palabra del Señor, Romanos capítulo 12. Hemos estado hablando sobre las misericordias de Dios y la actitud, la respuesta que Dios espera de nosotros hacia Él cuando observamos, analizamos todo lo que Él ha hecho en beneficio de nosotros. Esto nos indica que el conocimiento es sumamente importante. La ignorancia no es una virtud, más bien es un defecto del carácter. Las naciones, las personas, las familias, las razas que más han estudiado y desarrollado su capacidad mental son las más prósperas que hay en el mundo. Son los llamados países avanzados o países privilegiados. Así que tenemos que estudiar. Se supone y se espera que el pueblo de Dios debe de ser el pueblo más sabio, más inteligente del mundo entero. Porque nosotros tenemos la ciencia de Dios, la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento de Dios. Tenemos la mente de Cristo. Así pues debemos de dedicarnos con gran diligencia, con gran esfuerzo y perseverancia en el estudio de las Sagradas Escrituras, para ser sabios, para resplandecer como luminares en un mundo lleno de oscuridad y de ignorancia. Por eso el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y dijo que una lámpara no puede ponerse debajo de la cama o debajo de un mueble, sino que se pone en lo más alto para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbren vuestras obras delante de todas las gentes para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muy bien, entonces se nos llamó, hablamos el día de ayer de una renovación de la mente, para que nosotros comprobemos. Me gusta la palabra comprobar, porque la voluntad de Dios, además de saberse, además de entenderla y comprenderla, tenemos que ponerla en práctica. Por eso aquí se dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Comprobar significa que cuando nosotros ponemos en práctica la voluntad de Dios, entonces nos damos cuenta, experimentamos esa voluntad de Dios que es buena, es agradable y es perfecta. En el versículo 3 del capítulo 12 de Romanos, en adelante Pablo va a hablar de los dones, Primero se nos pide que nos dediquemos a Dios, que nos consagremos a Dios, que renovemos nuestra mente. Ahora se nos pide ante la perspectiva de servir a Dios, porque si amamos a Dios y estamos agradecidos, esto se expresa, se traduce en un servicio al Señor. Entonces, en el verso 3 en adelante, Pablo va a hablar del servicio cristiano y de los dones, de las herramientas que Dios nos da para servirle. Y en el versículo 3 en adelante dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros,
que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, dice Pablo refiriéndose a la iglesia, así también nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y todos somos miembros los unos de los otros. Eso significa que estamos al servicio los unos de los otros de acuerdo a nuestra manera de ser y a los dones y capacidades que nosotros tenemos. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Aquí la medida de la fe es la capacidad que estamos adquiriendo, porque en la medida que usted ejerce un don, en esa medida su capacidad aumenta, porque usted va desarrollando y perfeccionando el don que Dios le ha dado. Y si de servicio en servir y el que enseña en la enseñanza, el que exhorta dedíquese a la exhortación y el que reparte hágalo con liberalidad. Y el que preside debe de hacerlo con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Aquí pues, amados hermanos, se nos da una lista de dones. Hay como 3 o 4 listas de dones en el Nuevo Testamento. El capítulo 12 de Romanos, capítulo 12 también de Primera de Corintios, y capítulo 14 que se habla de los dones vocales y cómo deben de ser ejercidos. En Efesios se habla de dones refiriéndose a personas que Dios ha escogido con ciertas características y dones. A uno dice constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para edificar el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Aquí se nos da esta lista de dones. Pero antes de abordar el asunto de los dones, el apóstol Pablo nos dice que debemos de ser sobrios, cuidadosos en la manera de pensar. Hay unos dones que son mejores que otros dones. Hay unos dones que son más necesarios que otros dones, porque Pablo en Corintios, en el capítulo 14 dice, procurad pues los mejores dones. Así que hay algunos dones que son mejores que otros, pero todos los dones son para que la iglesia adquiera madurez, crecimiento y edificación. No podemos menospreciar ningún don. Todos son necesarios, aunque hay algunos más importantes que otros, según el criterio del apóstol Pablo. Entonces, ¿qué actitud debemos de tener frente a las capacidades que Dios nos ha otorgado? Bueno, en el versículo 3 dice que no debemos de tener más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que debemos de pensar de nosotros mismos de una manera cuerda, o sea, con cordura, con sabiduría. Lo que determina nuestro valor delante de Dios no son las capacidades de ninguna manera, sino
que la dignidad y el valor de nosotros descansa en que somos creación de Dios, a imagen y semejanza de Dios, que hemos ahora sido redimidos y que ahora nosotros como personas redimidas fuimos compradas y salvadas, todos, absolutamente todos, porque Cristo pagó un precio, su propia vida por nosotros. Allí, en eso, radica el honor, la dignidad y el valor del ser humano. Pero todos nosotros hemos recibido diferentes dones. Y como son dones, como son regalos de parte de Dios, y lo hemos recibido no en base de nuestros esfuerzos propios o méritos propios, sino es un regalo de Dios, es una herramienta para que nosotros expresemos nuestro amor y gratitud sirviendo al Señor. Entonces, no debemos de exaltarnos. Si yo enseño, si yo predico, entonces no debo de pensar de mí de una manera exagerada, sino que con cordura, sabiendo que lo que yo he recibido, lo he recibido del Señor. Por eso Pablo pregunta, ¿de qué te jactas? Como si no lo hubieras recibido. Y si lo has recibido, entonces, ¿de qué te jactas? No hay por qué jactarnos, porque todo lo que somos como personas y todo lo que hemos recibido respecto a capacidades y dones, todo lo hemos recibido de pura gracia de parte de nuestro Señor. Así que debemos de mantenernos humildes, humildes. Y todo lo que hagamos de hecho o de palabra, debemos de hacerlo para el honor y para la gloria de Dios. Eso es lo que Pablo está aquí estableciendo. Cuidadito se envanecen, cuidadito se jactan desmedidamente, cuidadito piensan que son ustedes algo superior a otro. De ninguna manera, porque todo lo que ustedes han recibido es de pura gracia. Son dones, son capacidades que el Señor nos ha dado. Entonces, debemos de pensar con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Lo que está diciendo aquí Pablo es que nosotros hemos recibido ciertos dones. No debemos de negar que hemos recibido esos dones. No debemos de menospreciar esos dones porque son dados por el Espíritu Santo. Y debemos de reconocer que los dones que tenemos tienen un cierto valor y que ese valor que tienen es para servir al Señor y darle la gloria al Señor. Eso es lo que significa pensar con cordura. Con cordura significa no menospreciar lo que somos, porque la humildad no es menospreciarnos a nosotros mismos. La humildad no consiste en desvalorizarnos delante de Dios o delante de las personas. Es simplemente reconocer lo que somos, criaturas de Dios y objetos de la gracia, de la misericordia de Dios. Bien, entonces una vez establecido este fundamento de servicio que es la humildad, y otros dos fundamentos anteriores que es la consagración y la renovación de nuestra mente, entonces Pablo pasa a enumerar ciertos dones. Quiero decir algo y quiero que usted ponga atención. Hay varias listas de dones en el Nuevo Testamento, en diferentes libros del Nuevo Testamento. Esas listas que hay no son concluyentes o conclusivas, no son listas finalizadas. No, hay una enorme gama de dones
que se combinan con otros dones. Por ejemplo, los dones de sanidades forzosamente tienen que ir acompañados por el don de fe y también por el don de hacer milagros. Entonces quiere decir que cuando una persona ejerce un don, ese don está acompañado de otros dones afines para que él pueda ejercer el ministerio que Dios le ha dado. Entonces las listas aquí no son concluyentes o finales. No, simplemente Pablo señala a algunos de los dones que él considera que debe de mencionar, quizás por su importancia. Bien, veamos entonces. Dice el versículo 4 que tenemos, que el cuerpo humano tiene diferentes miembros y que cada miembro tiene su propia función. Así es también en la iglesia. En la iglesia hay una enorme cantidad de hermanos y cada hermano tiene su propia función según los dones que Dios les ha dado. De manera, versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, enfatiza Pablo que los dones Dios los da de pura gracia, no en base de méritos que nosotros hayamos hecho, no, de ninguna manera. Por ejemplo, cuando yo acepté a Cristo y nací de nuevo, yo tenía un gran deseo de predicar y cuando miraba al pastor predicar en el púlpito, yo decía, yo quiero también ser pastor y yo quiero predicar y enseñar el evangelio. ¿De dónde me surgió a mí ese deseo? Era del Espíritu Santo poniendo en mí el anhelo, el deseo de predicar. Seguramente ya había recibido el don en el momento en que nací de nuevo, de lo alto por el Espíritu. Solamente que ahora el don me impulsaba a desear enseñar y predicar. De ahí en adelante yo lo que tenía que hacer era prepararme, estudiar más las Escrituras, leerlas, meditar, comprar buenos libros para crecer en el conocimiento de las doctrinas, de la ciencia, de la sabiduría de Dios. Entonces esto viene, por eso se le llama vocaciones, porque ya uno nace de nuevo, nace por el Espíritu Santo, ya uno es una nueva criatura que ya viene con dotaciones, ya viene con ciertos dones que el Señor repartió a cada uno según su voluntad, Así que todos nosotros tenemos diferentes dones. Hay una diversidad de funciones en la iglesia. De la manera que hay una diversidad de funciones en los miembros del cuerpo humano. Entonces Pablo señala algunos, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o sea, úsese conforme a la medida de capacidad. La medida de capacidad va aumentando en la medida de que el creyente va poniendo en práctica el don. El don se va desarrollando y perfeccionando. Entonces la capacidad de ejercer ese don aumenta. Por eso se habla de una medida de fe o medida de capacidad. Hay algunas versiones más modernas que en lugar de fe pone ahí medida de capacidad. Entonces menciona el don de profecía,
que Pablo menciona en 1 Corintios 12, la función de la profecía, porque Pablo dice que el que profetiza, profetiza para edificación, para exhortación y para consolación de los hermanos de la iglesia. Así que esa es la función del don de la profecía. Cuando la persona habla y profetiza, según Primera de Corintios capítulo 14, entonces el contenido del mensaje del profeta es exhortación, o sea, dar ánimo, consolación, consolar a los hermanos a través de las promesas divinas y edificación a través de la enseñanza y la doctrina. La verdad es que todo sermón que los pastores predicamos y toda enseñanza que enseñamos a los hermanos en diferentes lugares y en el templo deben de llevar estos tres componentes: exhortación, consolación y edificación. Y debe de ser ejercido según la capacidad que Dios nos ha dado y la capacidad que actualmente tenemos. Y debemos de prepararnos más y más y más para que el don se desarrolle y la medida de capacidad aumente. Entonces, el verso 7, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Todos debemos de servirnos unos a otros. Una vocación general, universal de la iglesia es que somos siervos los unos de los otros. Y debemos de ser muy servicial y estar disponible para servir a los demás. No solo a los hermanos, sino a toda persona. Es una vocación, es una vocación. Todos debemos de servir. Pero hay hermanos que tienen el don de servicio. Es decir, que no solamente sirven como debemos de servirnos los unos a los otros, sino que sirven con un carisma, con un deseo, con una disposición tan especial que uno dice, es que esa persona tiene el don de servicio. Muy bien, entonces podemos pedir ese don, ¿verdad? Además de que si no lo tenemos, debemos de servirnos en amor, con solicitud los unos a los otros, pero hay hermanos que tienen el don de servicio y eso es muy notable, se nota muy destacado en ese hermano o en esa hermana. Mañana continuaremos hablando de estas cosas, de los dones, de la lista que está aquí. Yo lo espero mañana a la misma hora para que estudiemos este capítulo 12, que todos los capítulos de la Biblia son maravillosos. Mientras tanto, cuídese, protéjase, ore para que el Señor lo libre de tentaciones y lo libre del maligno, porque estamos en un mundo muy peligroso. Dios le guarde y le proteja. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.